premsa. Y voy a intentar aclarar un poco el panorama de lo que es el software libre, porque se habla mucho de software libre, pero pues porque la gente que no está muy versada en tecnología no termina de tener claros algunos conceptos, pues yo los voy a intentar explicar para que luego entendamos otras cosas que se van a plantear en esta jornada, ¿no? Cuando hablamos de software libre, la mayoría de la gente lo asocia a Linux, OpenOffice, Apache, Mozilla, y muchas veces se asocia erróneamente a software gratuito o a software desarrollado en una tecnología concreta, como podría ser Java. Pero el software libre es bastante más que todo eso. Se refiere al conjunto de programas informáticos que, por elección manifiesta de su autor, de la persona que desarrolla ese software, ¿no?, el software puede ser copiado, estudiado, modificado o utilizado sin ninguna restricción y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Hay que tener en cuenta que el software no se vende, el software se licencia. Entonces, yo como autor de un software doy una autorización formal a alguien para que pueda hacer uso de ese software. Pero la legislación del copyright lo que hace es darme a mí la capacidad de decidir cómo quiero que se use ese software por parte de terceros. En ese sentido, el software libre permite que yo ceda mi software para que pueda ser estudiado, para que pueda ser modificado, para que pueda ser redistribuido sin restricciones. La manera de hacer esto es a través de un modo de licenciamiento. Hay un montón de modos de licenciamiento diferentes, dependiendo de los derechos que yo quiera trasladar a la persona que vaya a usar ese software o a la gente que vaya a utilizarlo. Y la licencia más habitual es la Licencia Pública General de GNU, la GPL. Con lo cual ya podemos distinguir qué es software libre de software no libre o software propietario. Software libre es aquel que se puede usar porque tiene una licencia de uso de tipo software libre. Mientras que si yo adquiero una licencia de un producto que no me da esa licencia, me da otra licencia, me da otros derechos de uso, pues entonces estoy hablando de software propietario. La licencia que tiene erabaki-pamplona.es es una GPL, pero va un poquito más allá, es la Afero GPL versión 3, que añade una cláusula más, que es que si se ejecuta a través de una red, pues también se tiene que distribuir el software. Es decir, que no es un software que yo me quedo en mis servidores, sino que además lo pongo a disposición de terceros en una red. Software libre viene de la palabra free software, que en inglés tiene dos traducciones diferentes o dos acepciones distintas. Free software puede traducirse como software libre en el sentido que os he comentado, o puede traducirse como software gratuito. Y hay mucha gente que confunde el que yo te deje a ti usar mi software a que no me tengas que pagar nada por él, ¿vale? En este sentido, el software libre está permitiendo modelos de negocio no gratuitos, pero basados en la libertad de uso. Por lo tanto, hablamos de libertad de uso, no de gratuidad del software, ¿vale? En 1998, como esto empezaba a complicarse con qué es software libre, qué es software no libre, qué es gratuito, qué deja de serlo, se propuso denominarlo software de fuentes abiertas. Hay una serie de movimientos que dicen, bueno, pues en realidad si yo
para que tú puedas estudiar mi software, para que tú puedas modificarlo, necesitas tener el fuente. Entendemos código fuente como ese lenguaje en el que los programadores, los desarrolladores, escribimos. Pero luego ese código fuente se tiene que traducir al lenguaje de la máquina que lo va a ejecutar. Con lo cual, alguien me puede dar solamente la parte de la ejecución y yo no sé realmente cómo funciona, qué es lo que tiene. La única manera que puedo tener de saber cómo funciona ese software es tener acceso a ese código fuente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos posibles movimientos. Uno, porque hablamos de software libre y otro de software de fuentes abiertas. Cada uno de ellos internacionalmente tiene su correspondiente fundación y tienen sus planteamientos diferenciados. Más que nada porque el movimiento de software libre hace énfasis especial en los aspectos éticos o morales del uso del software. Y la excelencia técnica es un elemento secundario. Sin embargo, desde el punto de vista de un desarrollador que lo que quiere es que se vea su trabajo, que se ha hecho bien, que cumple una serie de requisitos en cuanto a pulcritud del software, en cuanto a que se hacen con las rutinas adecuadas, que es eficiente el código, que cumple medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de muchos desarrolladores, a nosotros lo que nos gusta es quedar bien en esa foto, ¿no? Que nos venga alguien y nos diga este software es una chapuza tal y como lo has escrito, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiere el software de código abierto es, como objetivo prioritario, la excelencia técnica de ese software. Y, por lo tanto, la compartición del software es un medio para alcanzar esa finalidad. Entonces, aunque el movimiento que pregona el software de fuentes abiertas y el movimiento de software libre parece que quieren lo mismo, en realidad filosóficamente son aspectos diferentes. En cualquier caso, el software se tiene que entregar. En cualquier caso, tenemos que ser capaces de acceder a ese software. ¿Esto qué permite? Pues permite que terceras personas que no son los programadores, los desarrolladores que han escrito ese software, lo puedan chequear, puedan aprender de él, puedan comprobar que hace lo que tiene que hacer, que no tiene errores, que no tiene brechas de seguridad e incluso lo pueden reutilizar en otros desarrollos. Con lo cual, esa compartición de software permite que no estemos inventando la rueda todos los días, porque me aprovecho de un trabajo previo para evolucionarlo y sacar un trabajo mejor. Es por este motivo por el que se afirma que es un software más robusto y más seguro que el denominado propietario, del que no sabemos nada, solamente nos creemos lo que nos dice su autor, porque su autor explícitamente nos está negando el acceso a saber cómo lo ha hecho. Y entonces ahí es donde se habla de que hay agujeros de seguridad que nadie conoce, salvo que de repente se descubre que no sé qué ha pasado y nos montan el lío que ya conocemos, que pasó hace poco o los que pasan todos los días. Por lo tanto, el lenguaje de desarrollo es un aspecto más a la hora de definir el software libre, pero no estamos centrados en definir qué lenguaje es el que tenemos que utilizar. No quiere decir que yo tenga que usar Java para que esto sea software libre, no quiere decir que tenga que utilizar un lenguaje específico. Puedo hacer software libre, puedo hacer software de fuentes abiertas con cualquier lenguaje de programación, siempre que cumpla los requisitos del licenciamiento que hemos comentado antes, ¿vale? Desde ANIMSA hemos desarrollado un enlace de esta aplicación con el padrón municipal. ¿Para qué? Para que la gente que vaya a realizar los procesos participativos pues se pueda comprobar si está empadronada en Pamplona o no, a la hora de que en procesos participativos donde solo pueda participar gente de Pamplona, pues se tenga
una manera de comprobarlo, porque si no, pues podría venir cualquiera y decir, es que yo soy de aquí y opino. Sí, usted puede opinar, pero la plataforma nos va a permitir distinguir si esa opinión es para cualquier ciudadano del mundo o si es explícitamente para la gente de Pamplona. Y en ese sentido, esta plataforma, si se pone a disposición de otros ayuntamientos, debe poder enlazarse con otras aplicaciones de padrón de otros ayuntamientos para poder hacer esta comprobación, ¿vale? A nivel de seguridad, más allá de que podamos ver el software, que es algo que va per se, pues tenemos otra serie de requisitos que también son importantes y que cumple Erabaki. Está configurado con un certificado SSL válido para todos los navegadores, con lo cual, cuando nosotros vayamos a hacer la conexión a erabaki.pamplona.es, va a ser a través de un canal HTTPS, va a estar cifrada la conexión, va a garantizar el anonimato de la persona que participa, de la persona que puede leer el proceso o que puede opinar sobre el proceso. Las contraseñas de uso no se guardan nunca en claro en la base de datos. Se tiene en cuenta pues que no nos puedan hacer determinados tipos de ataque muy claros y ya ampliamente difundidos, como son ataques XSS, inyección de código en SQL. En general, se tienen en cuenta los principios de Kerckhoff para el tema de seguridad, en los cuales yo puedo conocer el lenguaje, puedo conocer el sistema, pero eso no me da ventaja a la hora de atacarlo, porque la manera de atacar ese sistema, la robustez no está en que el algoritmo esté oculto, en que yo no conozca cómo funciona la manera de encriptar o desencriptar, sino que es la clave la que le da realmente la robustez. Entonces, los algoritmos de seguridad son públicos, los algoritmos de seguridad están implementados en software que podemos leer todos y también de esa manera podemos comprobar que no tienen agujeros y que se garantiza nuestra privacidad, que se garantiza nuestra identidad, ¿vale? A nivel de diseño, la web es, como diríamos en inglés, responsive, se puede adaptar al dispositivo que estemos utilizando, me da igual que estemos utilizando una tablet, un teléfono móvil, un PC, cumple los criterios de accesibilidad para personas discapacitadas. Hace poco que se está debatiendo que se va a cambiar la norma de accesibilidad, la Directiva de Accesibilidad Europea va a ser un poco más exigente y el Ayuntamiento de Pamplona desde hace muchos años tiene una política de accesibilidad para sus aplicaciones web que cumplan la WCAG 2.0. Con lo cual, aquí también tenemos un ejemplo más de cómo la gente puede acceder a una aplicación web o a través de herramientas para gente discapacitada, como pueden ser lectores para gente ciega, etcétera, ¿vale? El interfaz, ya hemos dicho que es multidioma. Aquí se ha hecho la traducción al euskera, aunque existen otras traducciones en otros idiomas. Y ya para entrar un poco más en materia, ver un poco mejor lo que es la herramienta, cedo la palabra a Daniel Ayuda, de Planea Soluciones, que nos va a comentar unos aspectos más prácticos que esta charla teórica. Gracias, Eduardo. Egunon, muchas gracias por la invitación a estas primeras jornadas de tecnología y democracia. Y bueno, soy Daniel Ayuda, soy miembro de Planea Soluciones. Hemos estado colaborando con ANINSA en la implantación de Decidim, en este caso Erabaki para Pamplona. Y agradecer también a la concejalía pues, este paso que ha dado, ¿no?, en este proyecto de software libre. Primero os voy a hacer una visión general así de la herramienta y de Erabaki.
Y después os enseñaré una demostración y veremos un poco las tripas, como el panel de administración, cómo se gestionan los procesos. Como habréis podido ver, pues es pública Erabaki desde el jueves pasado. Y esta es la página de inicio, donde tenemos, como en la mayoría de las páginas web, en la parte superior derecha, todas las acciones de logueo para registrarse o entrar con tu usuario. Lo que han comentado de multilingüaje, que también está en euskera. Y bueno, pues la página principal muy sencilla, ¿no? Una cabecera, los procesos que están activos actualmente están ordenados según las últimas, las fases que están activas, las últimas añadidas, digamos. Por eso las primeras están pues, Renove Salesianas, el Chupinazo, y las últimas ya son pues, procesos que ya están casi terminados, como Lo Viejo se mueve. Y luego abajo del todo pues, tenemos unas estadísticas y después todo el tema, todas las páginas estáticas de términos de condiciones, accesibilidad, preguntas frecuentes. Y bueno, aquí también los enlaces a las redes sociales, que ya podéis visitar. Y como decía Eduardo, aquí tenemos los repositorios donde están el código fuente de la aplicación. Aquí tenemos el código fuente original de Decidim, del repositorio que hay en Barcelona. Digamos que de aquí está, digamos, la comunidad de desarrolladores en los que estamos trabajando en nuevos módulos, nuevas funcionalidades, y nosotros de este repositorio hemos creado Erabaki, que Erabaki tiene otro repositorio en GitHub que está aquí. Y bueno, os voy a presentar un poco los procesos que hay activos actualmente y cómo funcionan. Vamos a ver el de Renove, por ejemplo, Salesianas. Esta sería la página principal del proceso, donde está la cabecera. Aquí tenemos el hashtag oficial, que lleva su enlace al timeline del hashtag en Twitter. Y aquí a la derecha vemos el timeline del proceso, como las fases, en qué fase se encuentra, y también las fechas, ¿no? Y la información general del proceso, en este caso pues, cuenta toda la historia del edificio. Y en este panel lateral de la derecha tenemos los metadatos del proceso. Todos los procesos tienen estos metadatos, que consisten en qué ámbito afecta este proceso. Puede ser, se refiere a distritos o barrios, o si se refiere a toda la ciudad, la fecha de finalización, los actores que involucran este proceso, las áreas municipales, a quién va dirigido y la estructura del proceso. Entonces, aquí vemos las funcionalidades, en estas pestañas de aquí se ven las funcionalidades que hay en cada proceso. Y aquí podemos ver también las fases que tiene el proceso con más detalle. Entonces, pues, la primera fase siempre es una fase de información en la que se recoge información sobre el proceso. Y después ya pues, las siguientes fases, ¿no? Pues puede haber, según se creen, puede haber fases de diagnóstico, fases ya más específicas ya para acoger propuestas o toma de decisiones, y las fases finales que serían las de evaluación y seguimiento de que las propuestas se están llevando a cabo. Vemos aquí que hay una pestaña de información donde pues, sale información. Se pueden crear tantas pestañas como se quiera de información, y aquí pues, podemos agregar, en este caso, por ejemplo, pues, información sobre el edificio, imágenes del proceso.
En este caso veíamos que en las fases estamos en la fase 1, definición de usos, y vemos que hasta el 10 de junio se pueden realizar ya propuestas y sugerencias sobre los usos que se quieren dar al edificio. Entonces ya podemos ver que en las propuestas ya hay unas 3 propuestas, ya están 3 propuestas creadas, se podrían crear nuevas propuestas y empezar a dar apoyos. En una propuesta se le puede asignar una categoría y después hay pues, todo el tema de filtrados por si hay propuestas oficiales, o propuestas de la ciudadanía, que se pueden filtrar también por el Estado si han sido rechazadas, están aceptadas, o por el ámbito, por distritos. Entonces, por ejemplo, para crear una nueva propuesta necesita ser usuario. Para ser usuario ya hemos dicho que es necesario solamente, para crearte un usuario solamente es necesario un correo electrónico, un nombre de usuario, que no es necesario que sea el nombre personal, puede ser cualquier nombre para garantizar el anonimato, y una contraseña. Y después pues, aceptar los términos y condiciones y puedes indicar si quieres recibir información para boletines que se puedan generar desde Erabaki. Esto te crea un usuario. Después, como ha comentado Eduardo, hay otro nivel de usuario que sería un usuario validado, autorizado, que en este caso, una vez que te registras, te pregunta si quieres validarte, entonces te pide una serie de datos para comprobar en el padrón si realmente estás empadronado en Pamplona. Entonces, en este caso, para crear... Bueno, luego vemos cómo se crea una propuesta. Y en este proceso pues también están las listas de encuentro, que es, digamos, la conexión de lo presencial con lo online. Se puede ver geolocalizados los encuentros que hay y aquí la información de los encuentros que va a haber, ¿no? En estos encuentros nosotros podemos adjuntar documentación para que la gente vaya informada a la asamblea o al encuentro y después allí en esos encuentros también se pueden realizar la recogida de propuestas, priorización de algunas propuestas. Entonces después cuando se termina ese encuentro los responsables de participación subirán toda esa información otra vez a la plataforma. Entonces, ahí ya tenemos una conexión del offline, de la participación presencial con lo online. Y bueno, os voy a enseñar un poco más las demás funcionalidades que existen. Para eso os voy a enseñar... No os asustéis si está en letras raras, esto es una demostración. Se puede, vosotros, como es código libre y está la fuente, os podéis descargar el software, sí que necesitas unos pequeños conocimientos técnicos, pero también os podéis instalar vuestro propio Erabaki en vuestros ordenadores y probar y crear nuevos procesos y utilizarlo y ver cómo funciona. En este caso, pues esta es una demo, yo ya estoy registrado. Pues aquí puedes ver tu cuenta y en este caso, como yo soy administrador, pues tengo el tablero de administración. Vamos a ver cómo es el tablero de administración. Este sería el panel de control y aquí en el lateral pues vemos procesos, grupos de procesos, las páginas estáticas, los usuarios administradores, la creación de boletines y la configuración. Entonces vamos a ver cómo se crea un proceso. En este caso vamos a ver este proceso que está creado ya. Aquí vemos la fecha de creación, si está público, si no. Y esta sería la información general del proceso, que sería
todos estos campos son obligatorios, es información que se va a quedar en el proceso y que va a ser pública y que no se puede, bueno, sí que se puede modificar, pero digamos que está accesible a todo el mundo. Los campos básicos, ¿no? Títulos, subtítulos, el tema del hashtag, las imágenes y después todo lo que os he comentado de los metadatos, ¿no? De quién, los actores que participan en el proceso, a quién va dirigido, etc. Y bueno, aquí las fases del proceso. Aquí digamos que sería el timeline del proceso. Entonces, según vaya pasando el tiempo, habrá funcionalidades que se queden activas o que se queden desactivadas. Por ejemplo, primero hay una fase de recepción de propuestas, pues en ese caso la funcionalidad de propuestas estará activa. Pero cuando ya cuando se pasa a la fase de toma de decisión, pues ya bloquearemos que no se puedan crear nuevas propuestas. Entonces, aquí se elaboran las fases y después las funcionalidades que tiene Iravaki ahora. En estos momentos está la función de página, que como os he dicho es como las páginas de información. Están las listas de encuentros, en la funcionalidad de propuestas, donde se pueden crear propuestas y votarlas. La función de resultados, que eso enlaza todas las propuestas aceptadas en resultados, y después los presupuestos participativos. Ya hay nuevas funcionalidades, está una funcionalidad de encuestas, hay una de debates y bueno, lo más seguro que los compañeros de Barcelona también nos contarán sobre las futuras funcionalidades que hay. Bueno, la función de página no la voy a explicar mucho porque es una página de información con texto, no tiene más. Esta página siempre está activa en todas las fases del proceso. Las listas de encuentros, que aquí las podemos configurar. El peso es para ponerla anterior o posterior. Y aquí pues, se pueden agregar nuevos encuentros, la fecha y geolocalizado, como os he dicho. Las propuestas, aquí vemos ya todas las propuestas, como es una demo, entonces ya ha cargado como unas propuestas por defecto y aquí puedes ver en qué estado está la propuesta, si no ha sido contestada desde la administración, si ha sido aceptada, si ha sido rechazada y se puede, aquí vemos por ejemplo la acción que es responder. Cuando se acepta o se rechaza, pues hay que justificar por qué se ha rechazado esa propuesta, ¿no? Y a la hora de crear la funcionalidad, pues lo mismo, te pide el nombre, el peso para ver si la quieres antes o después en las pestañas, en el orden de las pestañas, y después unos ajustes globales. Se puede ajustar si solamente se da al usuario la opción de repartir, por ejemplo, 3 votos, entonces puede repartir 3 votos entre todas las propuestas, o que pueda dar todos los apoyos que quiera a todas las propuestas que quiera. La opción de que haya respuestas oficiales a las propuestas, que haya propuestas oficiales. Esto, cuando hay una propuesta oficial, está marcado cuando ves todas las propuestas, ves que hay una propuesta que se ha creado desde el ayuntamiento, ¿no? Y después se pueden comentar, habilitar los comentarios e incluso geolocalizar una propuesta en concreto, ¿no? Para geolocalizar
una propuesta correspondiente justo a una calle en la que se quiere realizar una acción. Y después hay las configuraciones específicas para cómo se comporta esa funcionalidad según en qué fase está. Entonces podemos ver que en la primera fase le podemos decir que se habiliten los votos. En la segunda fase a lo mejor podemos bloquear ya la votación. Se puede marcar que los votos estén ocultos, o sea que el contador de votos se vea cuántos votos hay o ocultarlo, bloquear comentarios y después pues, habilitar la creación de propuestas o o cerrar que ya no se puedan crear propuestas. Igual que las respuestas activas. Entonces, esta configuración pues, es igual. En todas las fases habría que marcar qué tipo de configuración tiene. El siguiente es resultados. Vamos a gestionarlo. Pues cuando lo creas igual, el nombre, el peso, si se habilitan comentarios o no. Y también, pues, dependiendo de en qué fase está, bloquear o habilitar los comentarios. Sobre las propuestas, me he dejado de comentaros el tema de los permisos, que esto es un poco el tema de lo de la validación, de si dejas a los usuarios, a cualquier usuario, crear propuestas o solamente a los que están autorizados. Entonces, aquí son en los permisos. Se puede crear que todo el mundo pueda dar apoyos o que solamente los que estén registrados en el padrón. Después hay opciones para habilitar que, por ejemplo, solamente los empadronados, solamente los que hayan elegido Chantrea como distrito para participar puedan dar apoyos. Y igual a la hora de crear propuestas. Puedes o que esté empadronado o que no, o acotarlo a un ámbito. Después los resultados, como os decía, por ejemplo igual título, te obliga siempre, si tienes activado los idiomas, depende de cuántos idiomas, siempre te obliga a meter el texto en todos los idiomas. Te fuerza, digamos. Entonces, los resultados, aquí se enlazan las propuestas que están incluidas en ese resultado. Si acaso vamos a verlo mejor. Bueno, lo vemos, sí. Vamos a ver el proceso del que estábamos hablando, que es este. Pues aquí vemos eso, la página de información, la lista de encuentros, las propuestas. Vamos a ver una vista con más propuestas, con diferentes categorías, si está rechazada. Aquí sería el autor. Y todos los filtrados que os he explicado antes. Las páginas de resultados, pues, por ejemplo, habría diferentes tipos de resultados, pues se pueden crear diferentes tipos de resultados según el proceso. Esta no tiene ningún... Por ejemplo, esta que he creado yo, esta lista de resultados. Yo aquí le he dicho que en estos resultados han salido estas 3 propuestas, y aquí te pone la información, ¿no? De los resultados, pues han salido 3 propuestas, hay 7 comentarios en total entre todas las propuestas, los apoyos que tiene,
Y bueno, como os he comentado, se puede comentar, se puede valorar si el comentario es positivo, es negativo o es neutral. Y vamos a ver los presupuestos. Os enseño primero cómo sería... A ver. En este caso, la configuración de los presupuestos. El tema de permisos sería igual que con las propuestas. Se podría acotar a que solamente pudiese participar en el voto los empadronados o acotarlo a una localización en concreto, a un distrito o a toda la ciudad. Entonces, el tema de presupuestos, el importe total del presupuesto, se puede fijar qué porcentaje mínimo del presupuesto hay que votar, forzando al usuario a que si no llega al 50% del presupuesto le obligue a meter más propuestas para alcanzar ese porcentaje y habilitar o deshabilitar comentarios. Es como configuración general. Y después la configuración de cómo se comporta en cada fase. Si se habilitan los votos, si se muestran y los comentarios. Entonces, aquí se sumarían los proyectos que están dentro de los presupuestos. En vez de imaginar aquí, pues, habilitar la acera de la calle tal. Entonces, el coste del proyecto... ¿En qué ámbito sería? ¿En qué parte del territorio se realiza? Categorías, se pueden crear las categorías que se quiera para un proceso. Por ejemplo, se podrían crear categoría de movilidad, de cultura y se pueden relacionar propuestas que han sido creadas en el proceso, propuestas anteriores, se pueden crear a este proyecto. Entonces, sería como juntar como diferentes propuestas, juntarlas todas en un proyecto, se podría hacer. Y entonces, algo que tiene Erabaki es que se puede trazar constantemente el seguimiento de una propuesta, como qué pasos ha seguido. Así se puede comprobar si ha sido modificada o no ha sido modificada y la evolución de toda esa propuesta. Tenemos las categorías, como os he dicho, que se pueden crear, archivos adjuntos que se pueden crear al proceso, que aparecerían en la página de información del proceso para dar más información al proceso. Y después usuarios del proceso. Aquí se pueden crear usuarios con dos tipos de roles, con un rol de administrador que puede gestionar toda la parte de este proceso, toda la configuración, y colaborador que, digamos, podría acceder pero no puede modificar. Y luego denuncias, algo también importante. Aquí, por ejemplo, en una propuesta, aquí hay una opción de una banderita que es para poder denunciar una propuesta. Y hay tres opciones. Pues, una que contiene clickbait, publicidad o estafas. Esto sería como te lleva a una página o para hacer un fraude. Según lenguaje, contiene racismo, sexismo, insultos, etc. O contiene actividad ilegal. Entonces, cuando se recibe una denuncia, todos los administradores recibimos un email de que ha habido una denuncia. Entonces, nosotros podemos ocultar esa propuesta desde el panel de administración. Vamos a hacer el ejemplo.
Entonces nos habría llegado un mail y nos dice que el contenido, qué tipo de denuncia es, y podemos o cancelar la denuncia o dejarla oculta. Y básicamente esto sería como la configuración de un proceso. Las siguientes opciones que tiene está la opción de grupos de procesos, que sería pues para procesos ya más complicados en los que es necesario tener como diferentes procesos, poder tener un proceso grande. Las páginas estáticas, que es lo que sale en la página inicial, ¿no? Los términos de condiciones, preguntas frecuentes y accesibilidad. Y se pueden crear nuevas páginas estáticas. Los usuarios, aquí serían los administradores. Se pueden crear nuevos administradores. El tema de boletines, que sería pues es para enviar correos a los usuarios que han aceptado recibir información. Y finalmente la configuración la configuración principal, digamos, donde aparece la cabecera de la página de inicio, las imágenes, las redes sociales, etc. Y los ámbitos, pues para cada, en este caso, los ámbitos son, como os he dicho, las partes del territorio, los barrios, distritos, etc. Y pues esto sería básicamente como el panel de administración de Erabaki. Finalmente os voy a enseñar que creo que lo tiene, que os lo comentarán más adelante los compañeros de Barcelona, es el tema de la API. Erabaki tiene ya una API pública para hacer la consulta de los datos que se están creando en Erabaki, que es para garantizar transparencia y sobre todo eso, de que las propuestas que se han creado no se ven afectadas y poder hacer el seguimiento de por dónde ha pasado cada propuesta e incluso hacer análisis desde los comentarios, poder ver que si hay alguna propuesta que tiene muchos comentarios y muy anidados, pues ahí ves que esa propuesta está llegando a más consensos y suelen tener más apoyos. Y bueno, tiene también, aquí está la documentación y aquí también tiene una interfaz para poder hacer consultas. Por ejemplo, aquí tiene una consulta básica de qué procesos hay y ya te dice el ID de cada proceso, cómo se titula y en todos los idiomas. Y aquí pues estarían todos los procesos. Esto es algo importante, que garantizar que los datos son públicos, son transparentes. Que está abierto no solo a que si esto fuese software privativo, pues lo tendría la administración y a lo mejor podría hasta vender los datos, pero si son públicos nosotros garantizamos que lo puede utilizar cualquier persona. Y para fomentar un poco, se puede fomentar la economía, etc. Y creo que me voy a pasar de tiempo ya. Veo por aquí, Alberto. Sí, sobre todo por dejar también un poco de margen. Gracias a los dos por la introducción, a Eduardo también sobre todo por explicar un poco los conceptos de software libre, que a veces los que estamos muy metidos lo damos por hecho, pero viene bien, ¿no?, hacer un poco de pedagogía y resaltar. De lo que ha contado Daniel, sobre todo, yo cogería que os quedéis con dos ejes, un poco también por qué hemos elegido Erabaki, un poco esa facilidad, ¿no?, de configuración, de poder crear procesos, configurarlos, diferentes tipologías, porque igual que se pone a disposición de otros municipios, la idea es que también, como decía antes, sea una infraestructura que, por ejemplo, una asociación pueda utilizar Erabaki
para crear un proceso participativo interno, por ejemplo, ¿no? de una asociación. Es decir, entonces, por eso la sencillez. Y luego, muy interesante, el tema de la API, pues nos permite dos cosas. Una lo que dices, la trazabilidad, o sea, fundamental, la trazabilidad y la transparencia de todos los procesos de participación. Por eso la importancia de que sea software libre y de este tipo de soluciones. Y el otro que también has mencionado, también ha mencionado Eduardo, la privacidad. La privacidad, los datos, los votos que cada uno cada una de nosotras emita van a estar completamente protegidos precisamente para poder legitimar este tipo de herramientas en consultas que vayan más allá de elegir el cartel de San Fermines, cuando realmente pongamos sobre la mesa consultas ciudadanas para temas realmente de ciudad. Si tenéis alguna pregunta para Daniel o para Eduardo. Yo creo que... Yo tengo una pregunta para Daniel, y es que cualquier persona empadronada puede presentar las propuestas que quiera, ¿no? en la página web, y al presentar estas propuestas necesariamente se llevarán a cabo en el futuro o necesita un número determinado de apoyos o de votos para que pase después por las diversas fases de las propuestas. Esto dependerá de la concejalía, ¿no? de cómo se diseña el proceso, si se diseña para... al principio, cuando se diseña, se tiene que especificar si se van a salir las 10 mejores propuestas o... La herramienta permite esa flexibilidad. Incluso, por ejemplo, habría procesos en los que para hacer propuestas no tendrías ni siquiera que estar empadronado. Por ejemplo, hay gente que no es de Pamplona, pero trabaja en Pamplona, ¿no? Reside en otra ciudad, pero trabaja en Pamplona. Por ejemplo, en aspectos como la movilidad, puede querer hacer propuestas. Igual no podría votarlas. La decisión en la votación, ¿entiendes? Tenemos esa flexibilidad que es un poco por eso os hablaba de la flexibilidad y la facilidad. Nos permite pensar el proceso en clave política y no limitarnos a una solución técnica. No, por supuesto, en la votación no. En la votación no, las propuestas sí. Las propuestas uno puede hacer. Más que manipular, eso es lo bueno de la trazabilidad, es decir, que te permite detectar si está habiendo manipulaciones o malos usos. Es decir, las personas registradas están validadas. Sí que realmente queremos facilitar que haya gente que sea muy activa y que sea también capaz de conseguir consensos y apoyos, ¿no? Las propuestas, tú puedes hacer una propuesta y, claro, luego también tienes que recabar apoyos, ¿no? Para esa propuesta. Entonces está bien que por eso también tenemos esa doble figura, ¿no? Del usuario individual y del usuario organización, porque lo que queremos es realmente dinamizar la participación y que la gente sea capaz de, si tiene una idea, bueno, trabajarlo en su barrio, trabajarlo en su colegio, trabajarlo en su colectivo. Una asociación que decías que quiere utilizar la herramienta, ¿cómo puede pedirla? No, una vez que esté, o sea, a partir de ahora lo que decía antes, ahora lo que tenemos que hacer es ir abriendo la herramienta, contarla. Ahí tenemos el apoyo de centro, ¿no? del espacio colaborativo en el edificio de Condestable, está la Escuela de Empoderamiento, es empezar a utilizar esta herramienta, a dar formación. Entonces, una asociación podría crear sus propios procesos y se podría definir eso dentro de esos ámbitos, quién puede participar en esos procesos. O sea, ahora tenemos esa fase de trabajar con ellos. Ahora están abiertos, o sea, aquí tenemos 6 procesos ya publicados, hemos recogido todas las propuestas de procesos realizados anteriormente, puede ser Lo Viejo se mueve o Plázara. Abiertos están Salesianas y en breve, el día 5 de junio, comienza la votación para la persona que lanzará el chupinazo. El año pasado, no sé si Eduardo tendrá el dato concreto, fueron unas 10.000 personas votaron a través de la web o sea, participó en ese proceso. Entonces, si conseguimos
10.000 usuarios en la plataforma en este mes, a lo largo de junio. Eso nos permitirá también explorar, hablar con más gente, dar formación y trabajarlo. Pero sería eso. El usuario organización tendría, igual que ha hecho Daniel, podría crear sus propios procesos. Javier, por allá. En este caso, ¿esas propuestas se incluirían en la propia plataforma o...? Sí, hay eso. Puede ser un usuario de asociación que sea el colectivo, el grupo motor de un proceso, como por ejemplo Plázara, que es el proceso que tenemos en torno a los usos del Palacio de Redín y Cruzat, o desde oficial, es decir, los propios técnicos entran directamente al panel de administración e incluyen las propuestas que aparecerían sin identificar, no con un usuario, pero por supuesto. Tenemos también, por ejemplo, eso, la parte no presencial, la parte telefónica, ¿no? Los votos que llegan a través del 010. La clave es esa, es el tema de gestionar la participación, sobre todo porque entendemos que la participación digital tiene sus límites, sobre todo demográficos, ¿no? No todo el mundo tiene la misma facilidad de uso de las nuevas tecnologías y desde luego queremos asegurar que desde una perspectiva democrática todo el mundo tiene las mismas oportunidades para tomar parte en los procesos. A la hora de hacer el registro de usuario, ¿los datos han de ser datos originales financieros o es anónimo? Para registrarte no. Para registrarte solamente necesitas un nombre de usuario, que puede ser el que quieras, y un correo electrónico. ¿Es que eso puede dar pie a volcos y abrir procesos de participación interesados por parte de sectores? Yo, por ejemplo, puedo abrir 100 registros de usuario falsos para hacer posible o impulsar un proceso participativo en el que igual no hay nadie interesado, pero yo puedo hacer posible que parezca muy interesado. O puedo boicotear de cierta manera cualquier proceso haciendo posible que el registro sea anónimo, ¿no? Ahí está el límite de la propuesta de la autorización y de la validación con el padrón. Una cosa es que tú puedas proponer procesos participativos y otra cosa es la votación. Entonces, para votar sí que tienes que dar unos datos que se validan contra el padrón. Si contra ese padrón tú no existes, pues entonces no tendrás derecho a votar. Por lo tanto, tu propuesta al final tendrá 2 votos y no se verá interesante. Pero sí que es verdad que si tú quieres tener voz en una serie de planteamientos, tú puedes abrir todos los que quieras. Pero son dos fases diferentes. Si, por ejemplo, puede haber 2 propuestas similares, por ejemplo, una persona propone software libre y otra persona propone software de fuentes abiertas. En principio pueden parecer la misma propuesta, pero tienen cuestiones que las diferencian. ¿Cómo se desarrollan esas propuestas? ¿Cómo se elige cuál de las 2 va hacia adelante? Aquí, en este caso, se podría poner en contacto los administradores con los 2 usuarios o fundirla en una propuesta oficial. O aceptar la propuesta, una de las propuestas respondiendo que integrar la otra propuesta sí, es así. A fin de cuentas, digamos que el propósito de una herramienta de este estilo es que todo el mundo conozca todas las propuestas, para luego poder llegar a acuerdos a una en la que todos estén de acuerdo. Quiero decir, si yo mando un email a Participación Ciudadana y le digo, oye, es que quiero hacer tal propuesta, pues nos hemos enterado el área de Participación Ciudadana y yo. No se ha enterado el resto de la gente. Si la colgamos en Erabaki, la mía, la de Alberto, la tuya y la de todos,
Eso, la propia plataforma, va a permitir que exista un debate, va a permitir que cada persona pueda opinar y pueda decir, oye, mira, es que resulta que esta y esta son muy parecidas, vamos a hacer una que sea una fusión de ambas. Entonces, ese enriquecimiento del debate, ese conocimiento de todas las propuestas que hay, van a dar lugar a una última que sea la suma de todas y la mejor. Y luego entrarás en un proceso de votación, donde al final esa votación sí que se tiene que reglamentar cómo se va a hacer, quiénes tienen derecho a voto y si tiene un apoyo suficiente, pues el ayuntamiento tendrá que tomar nota para llevarla adelante. Claro, cuando os he enseñado los resultados, en resultados tú puedes enlazar varias propuestas. Entonces tú puedes recoger propuestas, de esa recogida de propuestas creas diferentes resultados y a lo mejor en un resultado pues puede integrar diferentes propuestas. Entonces tienes como 4 o 5 resultados, tendrás unos cuantos resultados y de esos resultados puedes hacer ya un proceso de votación directa de esas propuestas que han sido integradas con las propuestas anteriores. Bueno, pues si no hay más preguntas y como decís, tendremos luego tanto tiempo en el café como al final de la jornada. Agradecer a Eduardo y a Daniel e invitar a subir por aquí a Asier Gallastegui y Asier Amézaga, que son expertos en tecnología y en participación ciudadana. Ellos nos contarán un poco de Comunicatic y de Corapilachen, si no lo digo mal. Y nos van a hablar de participación y de tecnología, no tanto centrado en Erabaki, sino en otras